Y quiero compartir una palabra el día de hoy que Dios me regaló y que tiene que ver con direccionar nuestra vida. Y le puse así, recalculando. ¿Cómo se llama la palabra? Es como estos GPS, ¿verdad? Que cuando uno va en una dirección y se pasa por alguna razón, el dispositivo, ¿cierto? Aparece, ¿cierto? Ahí como pensando y te dice recalculando para luego llevarte otra vez a la dirección correcta. Y esto es porque a menudo nos toca, y más bien siempre en nuestra vida nos toca tomar decisiones. ¿Cuántos sabían eso? Todos los días te toca tomar decisiones y te toca elegir, ¿cierto? Cuando hablo de decisiones es porque te toca elegir qué dirección tomar. A veces nos pasa que necesitamos o ir a la derecha o ir a la izquierda o muchas veces detenernos, pero es un proceso o es algo que día a día cada uno de nosotros tenemos que enfrentarnos en esta vida. Y cuando nos toca tomar decisiones, las decisiones siempre van a estar basadas en varias cosas. Por ejemplo, en dónde queremos llegar o qué queremos alcanzar, ¿verdad? ¿Está conmigo, no? Cuando nos toca tomar decisiones, ¿cierto? Esas decisiones van a estar determinadas en tus objetivos, en tus metas, hacia dónde quieres llegar, qué es lo que quieres conseguir. Por lo tanto, está basado, ¿cierto?, en eso. Otra cosa que también va a determinar o que tiene que ver con tu toma de decisiones es en el lugar donde estás comenzando. Porque si nos vamos a la analogía del vehículo, ya que estábamos hablando de GPS, no es lo mismo, ¿cierto?, iniciar una ruta o iniciar un camino estando empantanado, ¿verdad?, estando atrapado en el barro, estando en un camino complejo, que partir, ¿cierto?, del camino o partir esa ruta desde tu casa o desde un lugar plano, liso. No es lo mismo, ¿verdad? Y también otra condición que va a depender de las decisiones que tú tomes es lo acabo de decir, es tu propia condición. Porque tampoco es lo mismo iniciar un viaje o iniciar un proceso o querer llegar a algún lado cuando estás sano que cuando estás enfermo, ¿verdad? No es lo mismo. Y entre otras cosas, y seguramente a cada uno de nosotros nos ha pasado, o te está pasando, o te va a pasar, que tienes que tomar una decisión, ¿cierto? Tienes que tomar un camino. Y por más pesado que se haga por momentos, ¿a quién se le ha hecho pesado el camino por momentos? ¿A quién se le está haciendo pesado el camino? ¿Cierto? Tú y yo necesitamos, diga conmigo, yo necesito dirección. Necesitamos dirección. Puede ser, mira, que conozcas el camino. A mí me pasa que como trabajo en ruta, conozco mucho de las comunas, ¿cierto?, cercanas a Viña del Mar mismo, y sé muy bien a veces, cuando me toca ir a algún lado, sé muy bien llegar, sé qué caminos tomar. Pero a veces me ha pasado que tomando el camino que yo conozco, que yo sé que me sirve, me encuentro con algún desvío, me encuentro con alguna obra, ¿cierto?, me encuentro con trabajos, y ahí me doy cuenta que en realidad el aparatito este GPS sirve de harto porque te va indicando, ¿verdad?, cuál es la mejor ruta, te va indicando qué es lo que hay, trabajos o no. Y eso mismo nos pasa muchas veces en la vida. Nosotros pensamos que estamos bien, nosotros sabemos cómo hacer las cosas en teoría, nosotros pensamos que con nuestras capacidades podemos llegar y transitar ese camino, pero, diga conmigo, pero, en realidad necesitamos de una dirección, ¿sí? Así es que la palabra de día tiene que ver con eso. De aquí tenemos que salir entendiendo que necesitamos que Dios dirija nuestra vida, que Dios dirija nuestros pasos, que Dios nos permita y que nos vaya orientando hacia dónde tenemos que ir. Porque, no sé, los que manejan, le ha pasado de pronto que por distraídos se pasan de largo, ¿no? A mí me pasa siempre. Muchas veces me ocurre que vamos de camino a alguna actividad y mi esposa me tiene que pegar el codazo y me tiene que decir, acuérdate que vamos al Grupo Fe. Acuérdate que vamos a tal lado. ¿Por qué? Porque yo voy, ¿cierto? Y muchas veces me ha pasado que voy directo al trabajo, por ejemplo, y ella tiene que decirme, vamos al Grupo Fe.
O me tiene que decir, no vamos de Quilpué, vamos al de Vía Alemana. ¿Sí? Vamos a la iglesia. Necesitamos siempre estar direccionados. Y sabes qué, yo hoy día quiero que podamos entender eso. Que tú y yo necesitamos que Dios nos direccione. Sin la ayuda de Dios, sin su dirección, nuestro camino va a ser siempre medio estresante. ¿Hay alguien que le gusta estar estresado, no? ¿No? A veces no, saltó como... ¿Escucharon a la Nati, no? Cuando uno no tiene la dirección de Dios, normalmente nuestra vida o el trayecto hacia donde vamos, ¿cierto?, se torna trabajoso. Hay pocos aciertos y más desaciertos, ¿verdad? Cuando nosotros intentamos hacer las cosas de nuestra manera. Mira, a mí me gusta explicar esto porque Dios no es que nos vea a nosotros como que no podemos, como que somos incapaces, ¿sí? Porque por ahí uno puede decir, bueno, que Dios nos vea a nosotros como que no pudiéramos. No, no es así. Lo que pasa es que Dios quiere que dependamos de Él. Lo que pasa es que hay algo que tenemos que entender. Dios sabe más que nosotros. ¿Sabía eso, no? Dios sabe más que tú. Dios sabe más que tú. Y entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad de poder ser guiados por eso. Entonces seguramente, como decía delante, te ha tocado, te está tocando, te va a tocar tomar decisiones y probablemente estés un poco confundido. ¿A alguien le ha pasado eso, no? Un poco confundido, un poco como que está en una situación que no sabe qué hacer. ¿A alguien le ha pasado eso, que no sabe qué hacer? Que no sabe si avanzar, detenerse, seguir. Eso ocurre y eso es un momento donde tú tienes que tener esa capacidad de decir, necesito dirección, necesito que Dios me hable. ¿Alguien le ha dicho a Dios, necesito que me hables? Yo constantemente se lo estoy diciendo, necesito, Dios, que me muestres, que me hables. Entonces es importante esta palabra para el día de hoy. Y mira, quiero decirte esto entre paréntesis, o como digo yo, un bonus track, ¿verdad? Como a modo extra. Nunca te cierres a fijar tu vida en una sola área. Quiero que me entienda esto. No centres tu vida solo en un área. Dios no quiere que te vaya bien solo en un área. Dios quiere que te vaya bien en todas las áreas. ¿Sí? Diga conmigo, en todas. Te lo digo porque muchas veces uno se conforma. Uno a veces dice, bueno, tengo una familia hermosa, con esto me basta y me sobra. ¿Está mal eso? ¿Que tengas una familia hermosa? Está perfecto. Pero ¿sabes qué? No es solo lo que Dios quiere para ti. Dios no solo quiere que tengas una familia hermosa, sino que además quiere que tengas salud, quiere que te vaya bien en la economía. Me estoy explicando, ¿verdad? O muchas veces nosotros decimos, bueno, teniendo trabajo, teniendo dinero, estamos. Lo otro lo vamos arreglando en el camino. Y nos centramos solo en una cosa. Pero quiero hoy día explicarte que no es lo correcto. Lo que tienes que hacer tú es mirar toda tu vida y luchar y trabajar para que en toda tu vida Dios intervenga y al final puedas alcanzar lo que está escrito en la palabra y de lo que tanto predicamos los evangélicos, ¿cierto?, los cristianos, que es de la plenitud. Diga conmigo, plenitud. Así que, a modo de consejo, nunca te cierres en una sola área. ¿Sí? No te cierres. Está bien que te vaya bien en algo. Está bien que tengas una linda familia, está bien que te vaya bien en la economía, está bien que tengas salud, pero no te cierres y no renuncies a las otras áreas. A eso quiero llegar y quiero que me puedas entender. Mira lo que dice Juan, capítulo 1, verso 16. Dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Hablando de Jesús. En Jesús está la plenitud. ¿Sí? Y dice la palabra que de Él tomamos nosotros, ¿qué cosa? Plenitud y gracia sobre gracia. Lo que te está diciendo es que una vida en Cristo, una vida ordenada en Cristo, una vida direccionada en Cristo, te va a llevar a la plenitud. El camino va a ser diferente, el camino va a ser distinto para cada uno de nosotros, seguramente no va a ser algo rápido, pero la dirección es la que necesitamos. Pero quiero que entiendas esto. Dios nos quiere plenos. Yo soy de esos que se cansa, yo soy de esos que se aburre, yo soy de esos que reclama, porque yo no me conformo
a lo que hoy día yo tengo. Tengo una linda familia, gracias a Dios, tengo unos hermosos hijos, tenemos un ministerio, pero yo quiero ser pleno en todas las áreas. Y no sé si te pasa a ti. La semana pasada hablamos de levantarnos en guerra contra las cosas, ¿verdad? ¿Te acuerdas, no? Que había que pelearla, había que lucharla. Y bien, eso es lo que estoy. Porque yo creo fielmente en esta palabra, que si yo estoy en Cristo, entonces yo tengo derecho. Y tengo eso que dice aquí, que yo puedo tomar de la plenitud de Cristo para yo ser pleno. Y es lo que voy a trabajar. Seguramente no lo voy a alcanzar rápido, seguramente va a ser algo que va a tomar mucho tiempo, pero lo cierto es que, porque cuando hablamos de plenitud no estamos hablando de perfección, porque perfecto no vamos a hacer, ¿verdad? Pero sí en ese proceso de ir mejorando y avanzando. Y además dice que hay gracia sobre gracia. O sea, los que vivimos en Cristo, vivimos en la gracia, vivimos con Dios haciendo cosas en favor de nosotros. Por eso es que yo creo fielmente en que nosotros los cristianos tenemos que trabajar, tenemos que luchar por ser plenos en todas las áreas. Lo creo, ¿no? Si no lo cree, lo está aprendiendo ahora. Tenemos que ser plenos en todas las áreas. No te puedes conformar. Sí, diga conmigo, no me puedo conformar. No nos podemos conformar. Tenemos que trabajar para acercarnos cada día más a la plenitud que Cristo nos regala. Y para eso, ¿sabe qué necesitamos? Dirección. ¿Y dirección de quién? De Dios. Solo vas a alcanzar varias cosas, pero cuando Dios te direcciona, nos vamos a la segura. Cuando Dios te direcciona, entonces Él abarca todo, no solo una parte de nuestra vida, sino que todo. Necesitamos dirección de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 6:12. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. ¿Qué significa esto? Que en nuestra vida van a haber múltiples opciones, ¿verdad? Van a haber muchas alternativas de caminos, de formas. Siempre te van a tocar alternativas. Y depende de nosotros cuál tomemos. Fíjate que van a estar, cuando te enfrentas a una situación, vas a tener muchísimas alternativas. Unas buenas, unas más deshonestas, etc. Por eso es que la palabra dice que tenemos que, o más bien nos explica, nos enseña de que está todo lo podemos hacer. Está permitido, pero no todo me conviene. Y aquí, ¿dónde está la gran diferencia de alguien que puede tomar una buena decisión? En que Dios te direccione. Dios te va a dar siempre la mejor dirección. Por eso que en nuestra vida necesitamos eso. Y te quiero compartir así entre paréntesis una experiencia cotidiana, bien doméstica, que me pasó hace poquito, que fue cambiarle la mecha a mi estufa. Una linda estufa, una moderna estufa, pero complicadita la estufa. Me tocó sacar, desarmar, no tenía idea. Yo no soy mucho de esos que mete mano. Y saqué la mecha y le tomé una foto para ver el modelo, ¿verdad? Porque en lo lógico es, hay muchísimas. Así que tomé y salí a comprar. No encontré en ningún lado. Digo, amigo, no encontré en ningún lado. Gracias, Fío. La Fío está conmigo. Bueno, finalmente encontré en una ferretería muy pequeña, voy llegando con la foto en la mano y le digo, y miré y dije, no, aquí no tiene que tener. Y le digo, ¿tendrá mecha para estufa parafina? Sí, me dijo, claro, aquí tengo esta, mire, estándar para todas las tubulares. Es única, mire, todos estos modelos. Y en la foto salía mi estufa. Y se me olvidó que tenía la muestra, o la foto. Y me quedé pensando y me dijo, sí, son para todas iguales. Ah, bueno, ¿qué vale? Más o menos era el mismo precio que había cotizado en internet, así que me la llevé. Llegué a la casa, adivine qué. No era. Y mi esposa, que está más friolenta ahora, necesitaba la estufa. Y los maridos entenderán cómo estaba yo, ¿cierto? Con el agua aquí. No era. No era el diámetro, después entendí y aprendí que tiene distintos diámetros, distintos espesor de la mecha, etc. Bueno, finalmente salí, no encontré, compramos por internet y le pude colocar ahí la mecha. Pero ¿a dónde quiero llegar? Es que tenemos que tener cuidado
de las instrucciones o quién nos direcciona, muchachos? Porque yo teniendo la verdad, ¿cierto? Que representaba, ¿cierto?, esa foto, yo me dejé llevar por un comentario bonito. Esta le hace, y me pareció fácil. Dije, listo, estamos. O sea, si él me está diciendo, lo tomé y me lo llevé a la casa y me equivoqué. Ese fue mi gran error. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Quién nos aconseja? ¿Quién nos direcciona? La dirección correcta, el consejo correcto, ¿sabe cuál es? Es el que proviene de Dios, el que está pegado a la palabra. Es el que está pegado a la Biblia. Es de aquel que es autoridad en ti. Es de aquella persona que está llena de Dios y que te ofrece un consejo que tiene que ver con Dios. Siempre un buen consejo, una buena dirección va a estar asociada a Dios. ¿Sabía usted o no? Siempre va a estar asociada a Dios. O a un principio, o a lo que está escrito. Siempre va a estar asociada a Dios. Entonces ese fue mi error. Dejarme guiar, ¿cierto?, por alguien que me la vendió bonita y que muchas veces nos pasa. A veces tomamos decisiones así, a la rápida, a lo fácil. Y es ahí donde nos equivocamos. ¿Sabe qué pasó después? Tuve que colocar la mecha de la estufa hermosa, bonita, pero complicadita. Entonces tuve que tomar el teléfono y ver un tutorial. ¿Cuántos han visto tutoriales para hacer algo? ¿Sí? La Dani, gracias. Por acá están. Quiero que me enfoquen acá, las chicas están conmigo. ¿Cierto? Un tutorial. Revisamos ahí. No entraba, no podía, ahí me ayudó Bastián, mi hijo, ahí, al final lo logramos. Tuve que ver un tutorial para poder hacerlo. Bueno, finalmente están dando la cosa, así que cuento corto, ya está funcionando y justo ayer no hacía ni frío, pero bueno, no importa, ahí está funcionando. El tema, querida iglesia, ¿por qué te comparto esto? Primero, porque ten cuidado con quien te direcciona, ten cuidado con las voces que escuchas, ten cuidado con el consejo. Tiene que ser de Dios, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Tiene que ser de Dios. Y segundo, con respecto al tutorial, quiero decirte algo. Podrás encontrar tutoriales para cambiar una mecha, para, no sé, aprender guitarra, para cambiarle el aceite al auto, no sé, se me ocurre cualquier cosa. Pero nuestra vida no está llena de tutoriales, ¿sí? Tu vida no está llena de tutoriales. ¿Por qué te explico esto? Porque yo pregunto, ¿hay tutoriales para ser papá? ¿Hay un tutorial para ser un buen esposo? ¿Alguien ha visto un tutorial o no? Porque si no, lo colocamos aquí, lo proyectamos y listo. Y esa es la prédica del día de hoy. ¿Cómo ser un buen esposo? Nuestra vida no está llena de tutoriales. A veces nosotros pensamos que todo tiene un tutorial, ¿sí? Y nos buscamos y lo buscamos. Pero la verdad es que Dios me regaló esto que quiero compartirlo. Nuestra vida es única, tú eres único. Por lo tanto, tu camino, tu dirección es algo propio, es algo tuyo solamente. Es algo que tú tienes que descubrir con Dios. Por eso es que hay áreas en tu vida en donde no te sirve un tutorial. Hay áreas en tu vida donde tú no puedes decir, lo voy a hacer igual que él porque a él le resultó. Porque te vas a frustrar. Porque no es lo mismo, porque somos diferentes y porque Dios tiene para ti otra cosa. Entonces, por eso es que necesitamos que Dios direccione cada área de nuestra vida. Ya te voy a explicar cómo lo vamos a hacer, pero necesitas una dirección específica para tu vida. Por eso es que nuestras vidas son diferentes, por eso es que no tenemos que compararnos. Lo hemos dicho muchas veces acá, no te puedes comparar, no puedes comparar tus procesos, no. Hay algo que es específico para ti. Hay algo que no te está resultando, necesitas ponerle más fichas. Necesitas buscar más a Dios, no te canses. Necesitas buscar consejo, nunca te olvides de pedir consejo. ¿Sí? Amén, ¿o no? Tenemos que ser direccionados. Y de aquí te quiero dar unos pasos, que aquí viene la parte más práctica de la palabra que te quiero enseñar hoy día de hoy. Hay algunos pasos para poder recibir la dirección de Dios. Hasta aquí me interesa que entiendas que necesitas ser direccionado por Dios. Me interesa que entiendas que no puedes solo. Me interesa que entiendas que no solamente hay un área en tu vida que tiene que estar bien, sino toda tu vida. Diga conmigo, toda mi vida. Toda. Ahí van a haber áreas un poquito más arriba, otros más atrás, a unas les va a costar más, otras van a estar más fuertes, sí, porque es un proceso, porque es la vida. Pero toda nuestra vida tiene que ir avanzando y esa es la única forma, es que Dios sea quien guíe. Entonces, algunos pasos para recibir la dirección de Dios. ¿Se quieren escuchar algunos pasos? Creo que son 5 que anoté.
Número 1, tendrás que hacer al lado tus argumentos. ¿Qué cosa hay que hacer? Tenemos que hacer al lado nuestros argumentos. Esto es como borrar el historial, ¿cierto? Cuando uno está en internet, ¿cierto? Uno te queda el historial de lo que uno va viendo, lo que va haciendo. Y uno a veces cree que volviendo a repetir, entonces lo va a poder hacer. Quiero decirte que nuestra vida es dinámica, ¿sí? No siempre te va a resultar lo que antes te resultó, porque nuestra vida va cambiando. Las cosas son diferentes. Entonces, una de las cosas que tienes que dejar de lado es tus argumentos. ¿La experiencia sirve? Sí, por supuesto, la experiencia sirve mucho. Uno aprende de eso, pero tienes que tener este punto tiene más que ver con una condición que tú tienes que tener. Y esa condición es abrirte a que Dios te direccione. Puedes saber mucho, pero necesitas abrirte siempre a que Dios te direccione. Siempre tienes que tener esa capacidad de decir, ok Dios, aquí me estoy complicando, ¿qué hay que hacer ahora? Ok Dios, esto ya lo hicimos una vez, pero ahora no me resultó, ¿qué hay que hacer ahora? Tiene que haber una actitud tuya de humildad frente a Dios para poder recibir la dirección. Por eso es que este punto tiene que ver con una actitud de que Dios te direccione. ¿Hay alguien aquí autodidacta, no? ¿No? ¿Ninguno? Oye, que son fome. Carlito, sí. Mario también. ¿Sí? Que como que nosotros solo queremos y la buscamos y la rebuscamos, ¿cierto? Y leemos y me nos metimos el tutorial para cambiar la mecha de la estufa. ¿Cierto? Pero ¿sabes qué? En nuestra vida, en tu matrimonio, en tu paternidad, en tu economía, en tu salud, en todo, nosotros tenemos que, para que Dios te direccione, lo primero que tienes que hacer es sentarte y decir, ok Señor, ¿qué tienes que decirme? Ok Dios, no sé. Ok, yo dejo de lado mis capacidades, mis argumentos y quiero que me enseñes. Mira lo que dice 2 Corintios 10:5. Dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Bueno, en otro contexto, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Yo quiero destacar esto. Los argumentos que nosotros levantamos muchas veces en nuestras capacidades son argumentos que en el fondo lo que están haciendo es se están interponiendo entre lo que Dios quiere hacer contigo. Por eso que dice, se levanta en contra del conocimiento de Dios. Cuando tú te pones en una postura donde no necesitas ser enseñado, donde no necesitas ser corregido, donde sabes más que Dios incluso a veces, por ahí alguien puede pensar, lo que estás haciendo es poniendo argumentos. Y cuando pones esos argumentos, déjame decirte que Dios no te puede direccionar. Por eso es que lo primero es hacer de lado esto. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? No te gustó, pero era necesario decirlo. El punto 2, alejarse del pecado. Para recibir la dirección de Dios tienes que alejarte del pecado. ¿Y sabes qué? Mientras leía y preparaba esta palabra, cuando Dios me regaló esta frase, alejarse del pecado, ¿sabes? No me hablaba del pecado, no sé, por ejemplo, dejar te fumaste algo. Haga un mío así. No es que yo esté diciendo ya todo, no. Pero no hay problema. Cuando dice aléjate del pecado, ¿sabe qué? Es de esas cosas que te bloquean la mente, de esas cosas que interfieren en tu relación con Dios. ¿Y qué cosas interfieren en la relación con Dios? Por ejemplo, las peleas. Por ejemplo, las rencillas. Por ejemplo, los desacuerdos. Son cosas que bloquean, ¿cierto?, la comunicación con Dios. ¿Qué dice la palabra cuando hay que venir a ofrendar? Primero, si tienes algo en contra, arréglalo. De ahí viene, ¿verdad? O sea, tan importante, sí, porque son cosas que intervienen. Entonces, esas cosas más espirituales son las cosas que tenemos que tener cuidado. Cuando Dios dice, aléjate del pecado, está hablando de estas cosas. Y tú y yo sabemos que hay cosas que nos limitan, ¿verdad? Que nos provocan, ¿cierto?, un alejamiento de Dios. Mira lo que dice Isaías 59:2. Dice,
Son sus pecados los que los han separado de Dios. En realidad pecar es hacer algo que te separa de Dios, ¿verdad? Dice, son sus pecados los que han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Yo quiero que Dios me direccione. ¿Alguien quiere que Dios lo direccione, no? Nos vamos a la segura cuando Dios te direcciona. ¿Sí? Somos efectivos. No estoy diciendo que va a ser fácil. Probablemente no lo sea. Pero yo quiero que Dios me direccione. Entonces una de las cosas que tienes que hacer es eso. Alejarte de lo que hoy día está interponiéndose entre tú y Dios. Es más, te digo algo. Muchos de nosotros sabemos las cosas que se interponen entre tú y Dios. Muchas veces nosotros sabemos que son las cosas que están afectando en nuestra relación con Dios. Capaz que estés hasta enojado o enojada con Dios. Pero hoy día tenemos que sanar eso. Así que, punto 2 es, aléjate del pecado. El punto 3, ¿quieres escuchar el punto 3? No cedas. ¿Qué cosa es? No cedas. No cedas. Yo puse ahí en tus afanes, en tus prisas. También anoté esto. No cedas a las presiones de las circunstancias. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones complicadas y donde tenemos que actuar rápido, verdad? Tenemos que actuar rápido. ¿A alguien le ha pasado eso? Que tiene que actuar rápido, porque si no puede tener consecuencias. Cuando digo no cedas frente a la presión de las circunstancias, estoy hablando de que tus decisiones no pueden estar determinadas por eso. Tú tienes que saber buscar a Dios aún en ese aprieto. Aún en esa urgencia tienes que saber buscar a Dios. Tienes que saber preguntarle. Nosotros con mi esposa no nos movemos si Dios no nos dice. Y no estoy hablando de circunstancias no sé, cotidianas, ¿verdad? O sea, yo no le estoy preguntando a Dios, Dios, ¿me compro esa polera roja o verde? O Dios, ¿estará bien que hoy día coma pollo o asado? No, ¿cierto? Pero sí le pregunta asado, dice, sí, bien, eso es de Dios. Pero sí le pregunto cosas de la iglesia. Sí le pregunto cosas que son trascendentales para mi familia, que van a afectar, y cuando digo afectar es no negativamente, sino que tiene una consecuencia en mi familia. Sí, eso le pregunto a Dios. Y aun cuando esté con la soga en el cuello, yo voy a saber esperar la voz de Dios. Porque sé que si no lo hago, lo más probable es que en esa circunstancia donde la presión está ahí mismo, y tú dices, tengo que hacer algo, lo más probable es que si Dios no me lo dijo, ¿qué va a pasar? Me voy a equivocar. Y voy a meter la pata y la voy a embarrar. Entonces, yo quiero que entiendas esto. Tienes que moverte con la instrucción de Dios. Tienes que moverte con la voz de Dios. Las cosas importantes, las trascendentales, tienen que ser direccionadas por Dios. Salmo 27:14 dice, espera con paciencia al Señor, sea valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Querida iglesia, Dios nunca llega tarde. Pareciera que sí a veces, pero déjame recordarte esto, Dios nunca llega tarde, ni tampoco se equivoca. Y esta es una frase que a mí me marca mucho, que Dios me la regaló hace algunos años atrás, y que es, las mejores decisiones se toman en paz. Pastor, ¿cómo voy a tomar una decisión en paz si estoy con los acreedores ahí mismo? Si estoy con la espada al cuello, si estoy con el agua hasta acá arriba, ¿cómo voy a tomar? ¿Sí? ¿Sabe qué? Te digo algo, aun cuando estés presionado, puedes tener paz. Se puede. Cuando Dios te gobierna, cuando buscas dirección, hay paz. ¿Has escuchado eso? ¿Sientes paz con esa decisión que tomaste? Entonces es de Dios. ¿Alguien ha escuchado eso, no? Si no tienes paz, no es de Dios. Mira, va más allá de eso. Va más allá si tienes paz o no tienes paz. Eso es la consecuencia de tomar una decisión con Dios. Lo importante es que tú determines ser direccionado por Dios. ¿Sí? Cuando Dios te gobierna, entonces puedes tomar buenas decisiones. Punto 4. ¿Qué dice el punto 4? ¿Está o no está?
no dejes de orar y de leer. ¿Se puso difícil? Tienes que ser más intenso. No queda de otro. ¿Te está costando? No estás entendiendo. No estás viendo nada. Tienes que ser más intenso. Dios te mostró el camino. Tienes que seguir orando. ¿Sabes? Hay gente que cuando Dios les muestra el camino, cuando Dios les da la salida, cuando Dios ya los bendice, se olvidan de Dios. No puede ser. Dios te bendijo, Dios te mostró la salida, Dios te dijo la dirección que tienes que tomar. Sigue orando y sigue leyendo la palabra. Mira, la dirección de Dios va a venir a través de la palabra de Dios. Es más, te digo algo, el consejo que te puede dar un pastor, el consejo que te puede dar un líder, un consejo de Dios, ¿sabes de dónde va a venir? De la palabra. De la palabra. No va a venir porque a mí se me ocurrió algo. Va a estar asociado a la experiencia, sí. Va a estar asociado al conocimiento, pero de la palabra. Entonces yo te quiero decir esto. Tienes que leer. ¿Se acuerda de la semana pasada? Las armas tienes que conocer, tienes que leer la Biblia. Ahí Dios te va a hablar. Tienes que orar, ahí Dios te puede hablar. Nunca sueltes la mano de Dios, aun cuando ya sepas cómo continuar. Y para tranquilidad, también quiero decirte esto. Dios es un Dios que confirma. Tú puedes sentir algo, tú puedes decir, oh no, es que yo leí esta palabra y yo creo que Dios me está diciendo que haga esto. ¿A alguien le ha pasado eso, no? Yo creo que Dios me está, yo creo, porque yo creo, ¿sí? Cuando uno está en este trabajo de estar con Dios, se está metiendo en la intimidad de Dios, muchas veces uno no sabe, ¿es de Dios, no es de Dios? Yo creo que Dios me dijo esto, yo creo que Dios me está, yo creo que esto es lo que tengo que hacer. Quiero darte esta paz. Dios siempre confirma. Dios siempre te va a confirmar que estás haciendo lo correcto o que no tienes que hacer eso. Dios es un Dios que confirma. Por eso, lee, ora, pero aquí está el punto número 5, que también es el último, y que es algo también que lo llevo muy incorporado, que dice, camina al lado del hombre de Dios. Y cuando digo hombre, estoy hablando de la figura de autoridad que es también la mujer, ¿verdad? Tienes que caminar al lado de esa persona. Tú debes tener esa relación. Tienes que tener esa dirección. Muchas de las cosas en las que Dios te va a direccionar, ¿sabes qué? Lo va a hacer a través de alguien. Lo va a hacer. Mira, cada domingo es una dirección de Dios. Y yo te pregunto, ¿Dios vino aquí presencial, o sea, que lo puedas ver y te está hablando directamente? Está usando esta cosa, ¿verdad? Esta porquería, como dicen. Este punto yo quiero que te lo adueñes. Tienes que caminar al lado del que Dios te puso, de ese hombre de Dios, de ese líder, de ese pastor pastora que te puso. Tienes que caminar a su lado. Tienes que preguntarle, tienes que pedir consejo, tienes que ser obediente. Muchos de ustedes que han obedecido una instrucción que incluso no la han entendido, me podrán decir, y podría llamarlos acá incluso, y me van a decir, sí, pastor, Dios lo hizo. Dios fue fiel, Dios confirmó y todo salió bien. Porque Dios confirma eso, Dios afirma eso. Entonces tienes que recibir consejo. Mira, nunca dejes de recibir consejo. El día que tú te determines a no escuchar a nadie, que no, ¿sabes? Perdiste el rumbo. Perdiste el rumbo. Y por más que tengas en el GPS anotada la dirección a donde tienes que llegar, ¿sabes lo que te va a pasar? Vas a dar vuelta, vas a dar vuelta. Y vas a saber, tengo que llegar ahí, pero el GPS te va a decir, te pasaste, dobla ahora, te volviste a pasar, vuelve a doblar, te retrocediste. Los que andamos en ruta, cuando vamos por la carretera y nos pasamos un cruce, ay, 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 papito. El próximo está 3 kilómetros más allá. ¿A alguien le ha pasado a los que manejan de repente, ¿y a dónde me doy vuelta? ¿A dónde hago la vuelta? No, no se puede, no se puede. A mí me ha pasado eso. No, aquí no se puede doblar a la izquierda, acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco. ¿Sabes? Eso pasa. Tú necesitas recibir consejo. Mira lo que le pasó a Pedro. Pedro, experto pescador. Ya sabe la historia, la pesca maravillosa esa, ¿verdad?
Pedro llega y Jesús le dice, flaco, vaya de nuevo. Pregunto, ¿Jesús era pescador? ¿Cuál era el oficio más cercano que tenía Jesús? Hay harta diferencia, ¿cierto? Entre clavar un clavito y clavarle el anzuelo a un pescado, ¿no? O pescar, hay harta diferencia. Pedro podría haber dicho, pero si tú soy carpintero, vaya a hablarle a los carpinteros. O sea, yo soy pescador. ¿Pero qué hizo Pedro? Entre que fue, ¿y cuál fue el resultado? Fue una de las pescas más grandes que pudo haber experimentado Pedro. ¿Sabes por qué te explico esto? Porque a veces te va a pasar que a lo mejor tu líder, a lo mejor es más joven que tú. Y tú vas a ir, ¿y quién le va a estar pidiendo consejo? Yo soy, bueno, estoy justo ahí ya, ya no soy tan más joven que el resto, pero sí hay gente mayor que yo, ¿verdad? Te va a pasar que a lo mejor tu líder no es experto en economía. ¿Qué le tengo que estar preguntando si me cambio de trabajo o no? O si hago este negocio, no, ¿para qué? Si no cachas, yo cacho más. Mira, son cosas que pasan, son cosas que nosotros hemos vivido. Pero te digo algo, ese que Dios puso en autoridad, que puede ser tu líder, puede ser tu pastora, tu pastor, tiene algo más importante que todo. ¿Sabes qué es lo que es? La voz de Dios. Y vale más que cualquier cosa. Porque a lo mejor no te va a orientar específicamente en eso, pero te va a decir, sé obediente, sigue este principio, haz esto. ¿Y sabes qué? Te va a resultar. Por eso es que es importante caminar al lado. Caminar al lado. Mira lo que dice Proverbios 19:20. El que oye consejo y acepta que lo corrijan, acabará siendo sabio. Amén. Quiero que te pongas de pie un momento. Y sé que como iglesia estamos en un momento donde necesitamos de la dirección de Dios, donde necesitamos hacer algo para que nuestra vida cambie, donde necesitamos determinarnos que no solamente te tienes que conformar con tener un buen pasar económico o con tener una linda familia, lindos hijos. No te tienes que conformar. ¿Sabes lo que yo le decía a Dios? No, como cristianos no nos podemos conformar a recibir destellos, ¿sí? A recibir esa parecida salvadora de Dios. Que cuando uno la experimenta, uno dice, wow, Dios está conmigo, ¿verdad? Pero yo creo que estamos en un tiempo donde tenemos que experimentar más. La convención de este año se llama Por una Gloria Mayor. Y yo le decía a Dios, yo necesito empezar a vivir esto ahora. Tú dijiste que este año te ibas a manifestar. Por eso necesito verte. ¿Y sabe qué Dios me respondió? Necesitas de mi dirección. Puedes tener mucha experiencia, poca experiencia, pero lo que necesitas es dirección. Por eso es que yo hoy día quiero compartirle a ustedes esta palabra, querida iglesia. Te tienes que determinar a ser direccionado con Dios. Tienes que aprender a ser direccionado por Dios. Por eso es que el primer punto, deja de lado todos tus argumentos. No, que así estoy bien. ¿Alguien le ha dicho eso alguna vez? No, o sea, aquí estoy bien. Déjenme así, estoy bien. No, a mí me va bien. Yo me imagino a esa persona que dice que está bien así nomás. ¿Cómo será si deja que Dios la direccione? O sea, no será bien, será extraordinario. Quiero que cierres tus ojos por un momento. Déjame orar y después vamos a tener un tiempo de adoración. Porque esto fue lo último que Dios me sopló. Tienes que tener una relación con el Espíritu Santo. Porque el que te va a direccionar, el que te va a ayudar, el que te va a mostrar, el que le va a revelar cosas a tu líder, a tu pastor, es el Espíritu Santo. Y déjame decirte otra vez, Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde.
entonces tienes que siempre escuchar la voz de Dios. Siempre tienes que estar pegado a la voz de Dios. La voz de Dios, más bien, la mejor dirección, querida iglesia, el mejor consejo es aquel que proviene del cielo. ¿Se va a complementar? Quiero dejarte esta paz. Si lo estás haciendo bien, déjame decirte que Dios va a confirmar eso y no se va a contradecir. Si estás haciendo las cosas bien, no tengas miedo de volver a preguntarle a Dios, porque no se va a contradecir. Dios no se va a contradecir. Dios va a confirmar. Yo creo que hoy es el tiempo de determinarse a ser mejor y de que toda tu vida esté gobernada por Dios. Esto es lo que suena fuerte en mi corazón, queridos y queridas. Plenitud. 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 Cristo es plenitud y su palabra dice que yo tomo de esa plenitud. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo. Tomar de esa plenitud. Tú y yo necesitamos de una dirección. Esta palabra se llama recalculando. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que vamos a hacer es reconocer que hay momentos, que hay áreas donde hemos sido autosuficientes, donde hemos querido hacer las cosas a nuestra forma o incluso donde hemos obviado a Dios. Lo hemos querido dejar de lado porque creemos que está bien, porque creemos que a nuestra forma está bien. Hay algunos que el GPS les marcó que se pasaron porque estuvieron distraídos, no lo vieron. Pero bendito Dios que quiere que llegues a puerto. Bendito Dios, gracias a Dios que es un Dios que quiere que alcances plenitud. Y hoy día nos está dando otra oportunidad. Por eso tenemos que recalcular. Pero ahora sí, con la atención de lo que necesitamos. Ahora sí, siendo dirigidos por la voz de Dios. Ahora sí, no siendo dirigidos por lo que nosotros pensamos. Yo me imagino que tú quieres ser pleno. Y tengo una meta alta yo. Y es que todas mis áreas estén en movimiento y estén avanzando. No quiero que ninguna área se quede atrás. No quiero que ninguna de mis áreas en mi vida se quede estancada. Pastor, ¿hay prioridades? Sí, hay prioridades. Y eso yo lo sé y lo entiendo. Pero también quiero que entiendas esto. No es la única área a la cual te tienes que dedicar. Prioridad sí. Única, no. Te tienes que determinar. Irás paso a paso, perfecto. Que te direccione Dios. Pero tú y yo tenemos que determinarnos en que todas nuestras áreas tienen que avanzar. Todas tienen que avanzar. Señor, te doy gracias por eso. Te bendecimos. Y hoy reconocemos que necesitamos de tu dirección. Hoy reconocemos que necesitamos de tu dirección. Si hay alguien que necesita entrar otra vez en el camino correcto, ahí en silencio, en tu intimidad, quiero que le digas esto al Señor. Necesito tu dirección, papá. Necesito tu dirección. Y si en alguno de estos 5 puntos te ha representado en cuanto a que tienes una falencia, entonces le vas a decir a Dios que te ayude. Hay quienes van a tener que dejar sus argumentos de lado. Hay quienes van a tener que dejar
argumentaciones que te están separando de Dios. Hay algunos que van a tener que alejarse del pecado, de lo que les separa de Dios. Hay quienes van a tener que aprender a tomar decisiones no por las circunstancias, sino a través de la voz de Dios. Las circunstancias te van a empujar a hacer algo. Las circunstancias tienen que ser momentos que provoquen en ti que te tengas que mover, eso sí. Pero nunca que tu decisión o que en tu decisión esté fuera Dios. Hay otros que van a tener que empezar a leer, a orar y a pedir consejo. Porque muchas veces se han preguntado, Dios, ¿y qué hago ahora? Pero no piden consejos, no oran, no leen. Vas a tener que hacer eso. Y hay quienes van a tener que determinarse e incluso retomar el caminar al lado del hombre y la mujer que Dios les puso. Cada uno tome su porción ahora. Cada uno tome su parte ahora de lo que necesita para volver a ser direccionado con Dios. Pero sí sé que hay algo que nos tiene que caracterizar. Es que tenemos que ser un pueblo humilde que reconozca a Dios como su Señor y que reconozca que solo no se puede, que reconozca que necesita de Dios y que se determine a no centrarse en una sola área, sino en la plenitud de tu vida. Porque déjame repetirte el regalo: en Cristo hay plenitud y cada uno de nosotros tomará esa parte. Señor, les bendigo y declaro que así será. Nos transformamos en una iglesia direccionada por tu Espíritu y vamos a avanzar y vamos a crecer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Puede abrazar a alguien? Quiero que le diga esto: necesita ser direccionado por Dios. ¿Lo puede hacer? Más bien dígale: necesitamos ser direccionados por Dios. Ahora, escúcheme, ¿le puede preguntar a esa persona: ¿quieres ser pleno? ¿Me escuchó o no? Póngame atención. Quiero que ahora esa misma persona le pregunte: ¿quieres ser pleno o quieres ser plena? Pregúntele. ¿Quieres ser pleno o pleno? Primera instrucción: ¿pleno o pleno para ti, Pablo? ¿Quieres ser pleno? Te tiene que direccionar Dios. Solo no. ¿Sí? Le preguntó, ¿no? ¿Qué le dijo? ¿Que sí o que no? ¿Que sí? Entonces dígale: te tiene que direccionar Dios. Dígaselo. Te tiene que direccionar Dios. Te tiene que direccionar Dios. Te tiene que direccionar Dios. Sé que hay hartos que hoy día les tocó recalculando, como dice GPS. Pero bendito Dios, que el propósito está ahí, que el plan está ahí, que no te perdiste, te has dado vueltas, pero el propósito está ahí. Cierra tus ojos y así termino. Señor, gracias por tu dirección, gracias por tu palabra, y declaro que así nos vamos hoy, entendiendo que te necesitamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un aplauso al Señor por la enseñanza.